gráfico nos va a salir mal. Entonces, estas son dos fuerzas del mismo tamaño. Y ahora lo que vamos a hacer, ¿sí? Vamos a encontrar la resultante, encontrar entre P sub 1 y Q, y también entre P sub 2 y Q. Entre P sub 1 y Q, y también entre P sub 2 y Q. Quiere decir que tenemos que trazar un paralelogramo de fuerzas aquí para cumplir nuestro primer principio de la estática. Okay. Y encontramos primero la resultante entre P sub 1 y Q. Y esa va a ser una resultante como este de acá. Y a esta la vamos a llamar una fuerza R1. Esto voy a llamar R1. Ahora esta R1 está suplantando el efecto que producía la fuerza P sub 1 y la fuerza Q. ¿Sí? Esta R1 sin micrófono, por favor. Esta va a ser R1. Y me está suplantando el efecto de Q y P sub 1. De la misma manera vamos a hacer con Q sub 2. Vamos a trazar una resultante entre P sub 2 y Q. Y esta va a ser la resultante entre P sub 2 y Q. Quiere decir que el efecto de P sub 2 y Q está reemplazado por una fuerza que ahora se llama R2. Que está aquí. Boris. Bueno. Entonces, vamos a decir ahora que la fuerza P sub 1, la fuerza Q, ¿sí? Ya no existen. ¿Sí? La voy a tachar esta. La Q ya no existe. La E P sub 1 ya no existe. La Q esta ya no existe. Y porque han sido reemplazados por R1 y por R2. Pero sucede que ahora esas fuerzas son dos fuerzas que son concurrentes, porque van a concurrir a un punto, y por lo tanto puedo encontrar
su resultante, ¿no es cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a encontrar el punto de intersección de esas dos rectas, ¿sí?, de R1 y de R2. Vamos a encontrar su punto de intersección. Ahí está el punto de intersección. Y a este punto lo vamos a llamar punto C, el punto de intersección de esas dos fuerzas. Quiere decir que ahora que las fuerzas P sub 1 y P sub 2 se intersectan, perdón, R1 y R2 se intersectan en ese punto C. Por el teorema de la transmisibilidad de las fuerzas, puedo trasladar la fuerza, esta R1, la voy a trasladar ahora. Permítanme hacerle una copia primero a esta fuerza y igual a la otra fuerza que estaba acá. Entonces, decimos que estas fuerzas se intersectan en el punto C y ahora voy a trasladar, por el teorema de la transmisibilidad de la fuerza, voy a trasladar la fuerza R1 y R2 al punto C. Entonces esta fuerza R1 la voy a trasladar a este punto y esta otra fuerza R2 la voy a trasladar a este punto, al punto C. Por lo tanto, de nuevo, ¿sí?, ya no tengo esta fuerza R1 ya no está aquí, esta fuerza R1 ya no está aquí, y tampoco esta fuerza R2 tampoco está aquí, la fuerza R2 tampoco está aquí, ¿sí? Y me ha quedado una fuerza R1 y una fuerza R2 que son concurrentes, R1 y esta fuerza R2. Que están aquí. Muy bien. Y ahora tengo dos fuerzas R1 y R2 que son concurrentes aplicadas en el punto C. Vamos a hacer lo siguiente. A esta fuerza a la fuerza R1 que está aplicada en el punto C, la voy a descomponer en dos fuerzas, en una horizontal y en una vertical. Entonces voy a trazar una horizontal por acá y voy a trazar una horizontal por ahí y una vertical por aquí. Entonces voy a descomponer esta fuerza en estas dos fuerzas, en una horizontal y en una vertical. Entonces voy a trazar el paralelogramo nuevamente. Y sucede que ahora si descompongo en estas dos direcciones, ¿qué voy a conseguir? Voy a conseguir una fuerza P sub 1, que es esta. Esta va a ser P sub 1. Una fuerza que está aquí, P sub 1, y una fuerza que es, voy a sacar un rato esto, y una fuerza que es Q. Y una fuerza que es Q. Una fuerza Q. Y una fuerza P sub 1. Y por lo tanto, al estar descomponiendo, el efecto que producía la fuerza R1, ahora la produce
la fuerza Q y la fuerza P sub 1. Por lo tanto, esta R1 ya no existe. De la misma manera, ¿sí? Voy a descomponer la fuerza R2 en una componente vertical y en una componente horizontal. Y por lo tanto, voy a tener ahora una fuerza P sub 2, que está acá, en la misma recta de acción, de P sub 1. ¿Sí? Esta va a ser P sub 2. Y también voy a conseguir una fuerza Q en el otro sentido. Una fuerza Q. Y por lo tanto, nuevamente, la fuerza R2 ya la he reemplazado. Ya no tengo R2. Voy a eliminar el R2 y me voy. ¿Qué me queda ahora? Me queda P sub 1, P sub 2 y dos fuerzas Q. Pero esas dos fuerzas Q nuevamente son iguales y contrarios, por lo tanto los puedo eliminar. ¿Sí? Tercer principio del estático, puedo quitar dos fuerzas nulas y por lo tanto las elimino, estas dos. ¿Qué me quedó de todo esto? Me quedó la fuerza P sub 1 y la fuerza P sub 2. Muy bien. De esa manera he encontrado ¿qué? La resultante. ¿Por qué? Porque sucede que al ser fuerzas paralelas, si yo trazara el polígono de fuerza, tengo una fuerza P sub 1 y trazo la fuerza P sub 2 a continuación. Trazo la fuerza P sub 2 a continuación. P sub 1, P sub 2, una a continuación de otra. Esa es P sub 1. Esta será P sub 2. ¿Cuánto va a valer la resultante? La resultante va a ser P sub 1 más P sub 2 y es una suma algebraica. ¿Por qué? Porque tienen, ¿no es cierto?, la misma dirección. ¿Sí? Por lo tanto, van a ser la resultante de dos fuerzas que se van a sumar. Por lo tanto, R la voy a colocar al costado. La resultante es una suma algebraica. Y por lo tanto, este es el vector representativo de la resultante. ¿Sí? Ahora, esta resultante, ¿sí?, la conozco en intensidad, en dirección, en sentido, pero no sé por dónde pasa entre las dos fuerzas. ¿Qué es lo que he conseguido con esta construcción que acabamos de hacer? Conseguir por dónde pasa. Por lo tanto, la resultante, ¿no es cierto?, va a pasar por este punto. ¿Sí? Y esta será la resultante. Entonces, esta resultante, que no sabía por dónde pasaba con este método que acabamos de ver, ¿sí?, sé ahora por dónde pasa la resultante. Sé a qué distancia está de P1 y qué distancia es P2. A esa distancia la voy a llamar T sub 1 y D sub 2. A la distancia que existe entre la fuerza P sub 1 y la fuerza R, la voy a llamar D sub 1, y la distancia que existe entre la fuerza R y la fuerza P sub 2, la voy a llamar D sub 2. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una comparación de triángulos. Vamos a comparar los siguientes triángulos. A este punto donde pasa la resultante lo voy a llamar D. Y vamos a hacer una comparación de triángulos
entre el triángulo C, vamos a tener que ponerle letras a estos puntos. Voy a llamar a este punto E, a este punto lo voy a llamar E, a este otro punto lo voy a llamar F, a este otro punto lo voy a llamar G, a este otro punto lo voy a llamar H, y creo que ya tenemos todos los datos como para hacer una comparación de triángulos. Se los voy a mostrar el triángulo, donde tengo un triángulo, acá tengo un triángulo. Vamos a hacer la comparación de este triángulo grande, ¿sí? Que es el triángulo ADC, y un triángulo chico y un triángulo más chico. Lo voy a hacer de otro color para poder superponerlo, y un triángulo más chico, que es este triángulo, Entonces, de nuevo, vamos a hacer una comparación entre este triángulo, que es CAD, y el triángulo, este otro triángulo, que es el triángulo CEF. ¿De acuerdo? Vamos a dejar nuestro triángulo por acá. Y ahora vamos a hacer la comparación. Entonces vamos a decir que la base del triángulo grande, la base de este triángulo grande, que es AD, la base de este triángulo grande, AD, es a la base del triángulo chico. El triángulo chico es EF, es a EF, como la altura del triángulo grande, es CD, la altura del triángulo grande es CD. Ya le ponemos los signos iguales. A la altura del triángulo chico, es CF, es ACF. Entonces, y esto sabemos que es una igualdad, ¿sí? Entonces vamos a insertar líneas de división. Esto es a esto, como esto es esta otra. Y vamos a hacer unos signos iguales. Y decimos esto es igual a esto. Esto es igual a esto. Muy bien. Y ahora vamos a hacer la comparación de otros dos triángulos. Este otro triángulo, que sería el C, el D, este triángulo CDB,
este triángulo CDB, y el otro triángulo que vamos a comparar es este triángulo pequeño, que es el CHG. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a decir su base del triángulo grande, la base del triángulo grande es DB, la base del triángulo grande es DB, es a la base del triángulo chico, la base del triángulo chico es GHG, es AHG, como la altura del triángulo grande, que es CD, como la altura del triángulo grande, que es CD, es a la altura del triángulo chico, que es CH. Y esto vamos a decir que es igual a esto. Muy bien. Ahora, como estas son dos igualdades, lo que voy a hacer es hacer una división miembro a miembro. O sea, voy a dividir este miembro, ¿sí? Este miembro entre este miembro y este miembro entre este miembro para conservar la igualdad. Y de ahí vamos a despejar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer acá. A esto vamos a dividir, sin igual lo vamos a sacar, vamos a dividir ahora entre esto otro. Estoy dividiendo este miembro entre este miembro y por lo tanto ahora voy a poder poner el signo igual aquí de hacer la división entre este otro miembro y este otro miembro. Y esta es una igualdad. Ahora vamos a despejar esta igualdad y por lo tanto para hacer la igualdad podemos multiplicar en cruz, ¿no es cierto? Entonces esto va a ser igual a esto, lo voy a poner aquí abajo, a esto por esto. dividido todo esto dividido entre esto por esto. Y aquí tiene que haber un signo por. Esto por esto, dividido esto por esto. Y ahora veamos qué es qué. De entrada podemos decir, porque están esto con esto se puede simplificar CD, se puede simplificar con este otro CD. Y veamos qué es cada uno. ¿Qué es AD? ¿Qué es AD?
¿A qué es igual a D? Veamos qué es AD. AD es la distancia de 1, la distancia que existe desde la fuerza peso 1 a la resultante, ¿sí? Entonces, esto es igual a peso 1. Perdón, a D sub 1. ¿Qué es EF? EF, veamos qué es EF. EF es Q, ¿sí? EF es Q. EF es igual a Q. ¿Qué es EF? ¿Qué es CH? CH es igual a P sub 2. EH es igual a P sub 2. Entonces tenemos AD, tenemos EF, tenemos CH. A ver, verifiquemos. CH, sí, señor. CH es igual a P sub 2. ¿Qué es dB? dB es la distancia que existe de la fuerza resultante a la fuerza P sub 2. O sea que esto es de 2. Tengo dB que HG. HG es Q. HG es Q. HG es igual a Q. Y CF es igual a P sub 1. CF es igual a P sub 1. Entonces, si ahora reemplazamos esto acá, entonces AD es igual a D1. AD es igual a D1. EF es igual a Q. CH es igual a P sub 2. CH es igual a P sub 2. dB es igual a D2. A D2. G o HG es igual a Q. Y CF igual a P sub 1. Entonces ahora también podemos simplificar Q con Q, porque están en la misma posición en el denominador de cada una de ellas. Por lo tanto, puedo simplificar Q. ¿Sí? Y aquí, bueno, aquí tenemos que hacer que esto, al multiplicar esto, hemos multiplicado, a ver, de esta hemos multiplicado esto por esto y esto por esto. En realidad vamos a corregir algo acá. Lo vamos a poner directamente igual y se lo explico de nuevo. En realidad, cuando hice esta multiplicación de esto por esto, tiene que ser esto por esto tiene que ser igual a esto por esto. Entonces acá hay un signo, aquí hay un signo de igualdad. Esto es igual a esto. Ahora sí. Entonces, en realidad esto es igual a esto. Haciendo el reemplazo. Y aquí tengo un signo de igualdad. ¿Sí? Entonces, ¿qué me ha quedado? Me ha quedado D1
sobre P sub 2 igual a D2 sobre P sub 1. Y esto lo voy a escribir de distintas maneras. Lo puedo escribir así, por supuesto un signo igual. Lo puedo escribir así. Lo puedo escribir también. Lo puedo escribir, este P1 lo voy a pasar acá. Entonces, y el D1 lo voy a pasar al otro lado. Y esto sería D1. Y también lo podría escribir como P1 por D1 igual a P sub 2 por D sub 2. También lo podría escribir P sub 1, D sub 1, D sub 2, D sub 2 a D sub 1, P sub 1. No, está bien. Esta no es necesario. No es necesario. Ahora, interpretemos, lo más importante que nos da esto es que podamos interpretar lo que son estas ecuaciones. ¿Sí? Que fíjense que lo que me están diciendo es, ¿no es cierto?, la distancia de donde está R de P sub 1 y la distancia que está R de P sub 2. Y dice esta ecuación, ¿sí? Dice esta ecuación, que P sub 1 es a P sub 2 como inversamente D sub 2 es a D sub 1. ¿Qué quiere decir esto? Interpretemos esta ecuación. Esta ecuación nos está diciendo que si P sub 1 fuera mayor que P sub 2, al ser esta una igualdad, D sub 2 debe ser mayor que D sub 1. ¿Eso qué quiere decir? Que la resultante de dos fuerzas paralelas siempre estará más cerca de la fuerza de mayor intensidad. ¿Sí? Aquí lo vamos a escribir, ¿no es cierto? La resultante de dos fuerzas paralelas siempre está más cerca de la fuerza de mayor intensidad. Siempre. ¿Ok? Por otro lado, ¿sí? Nos dice esta otra ecuación que R1 o P sub 1 por D sub 1 es igual a P sub 2 por D sub 2, lo que es lógico. Si nosotros tomáramos por el teorema de Varignon y tomamos el momento con respecto, por ejemplo, momento con respecto al punto D, vamos a tener, ¿qué cosa? D por D1, P1 por D1 más P sub 2 por D2. ¿Sí? Y eso tiene que ser igual al momento de la resultante. Entonces quiere decir que P sub 1 por D1, esta ecuación también la puedo escribir de la siguiente forma. La puedo escribir P sub 1, en este caso, menos P sub 1 por D sub 1 más P sub 2 por D sub 2 es igual a 0. Y esto es lógico. ¿Por qué es lógico? ¿Sí? Un ratito, se me transformó en una fórmula menos P sub 1 por D sub 1
más P sub 2 por D sub 2 es igual a 0. ¿Por qué? Es lógico, porque el punto D, ¿no es cierto?, está por donde pasa la resultante y por lo tanto es igual a 0. ¿Por qué? Porque el momento de la resultante pasa por el punto D respecto al punto D. ¿Sí? Entonces se cumple el teorema de Varignon, quiere decir que esto que hemos deducido está bien, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo hemos hecho aplicando el primer principio de la estática y aplicando el tercer principio de la estática. Pero estas son las dos cosas importantes que nos está dando esto. Nos está diciendo que la fuerza de mayor intensidad, ¿sí?, la resultante está más cerca de ella. Y que obviamente el momento con respecto al punto de la resultante es igual a 0. Bien. Ahora, hay otra forma. ¿Se está escuchando bien? Me da que el internet está medio malo. ¿Se está escuchando bien? Está bien, ingeniero, está bien. Ok. Hay otra forma de encontrar la resultante. Entonces, aquí vamos a poner otra manera. De dos fuerzas paralelas. ¿Sí? ¿Cuál es esa forma? Otra forma gráfica. Entonces vamos a llevar nuevamente nuestras dos fuerzas paralelas. La vamos a copiar acá. Y tenemos las dos fuerzas paralelas. ¿En qué consiste este método? Consiste en lo siguiente. Ese método consiste en llevar sobre la recta de acción de cada una de las fuerzas la intensidad de la otra fuerza. Es decir, si esta es P sub 1 y esta es P sub 2, vamos a llevar sobre la recta de acción de P sub 1, vamos a llamar P sub 2. ¿Sí? Llamémosle para vector representativo de P sub 2. ¿Sí? Para que sepamos que estamos llevando en escala el vector representativo de P sub 2. Y acá lo mismo, en cualquier posición. ¿Sí? Y este sería el vector representativo de P sub 1. Y ahora vamos a hacer la siguiente construcción geométrica. Vamos a unir origen de este vector representativo con el extremo de este vector representativo y vamos a unir también el extremo de este vector representativo con el origen del vector representativo de la otra. Y si más o menos lo hemos hecho a escala, voy a hacer lo siguiente. Para que veamos, lo voy a poner en la misma dirección, por un momento del dibujo que tenía arriba, para que podamos verlo mejor. Ahí tengo que llevar P sub 1. ¿Ok? Entonces, de nuevo, decimos que sobre el vector representativo de sobre la recta de acción de P sub 1, llevamos el vector representativo de P sub 2. Sobre la recta de acción de P sub 1, llevamos el vector representativo de la otra fuerza. Entonces, acá está el vector representativo de P sub 1.
Y donde se me intersectan estas dos fuerzas, estaría la resultante. Vamos a ver si más o menos hemos trazado bien. Fíjense que está sobre la misma recta de acción. O sea, estamos comprobando de una manera gráfica. Voy a sacar esto. Sin embargo, la demostración, ¿sí?, es la siguiente. Estos dos triángulos son dos triángulos semejantes. ¿Por qué son dos triángulos semejantes? Porque tienen sus tres lados paralelos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, se tiene que cumplir la proporcionalidad entre sus lados correspondientes y homólogos. Si nosotros consideramos que la altura de estos triángulos son justamente las distancias. No me los copia. Esta distancia, ahora sí. Esta distancia, las alturas de estos dos triángulos, ¿sí? La altura de este triángulo, la altura de este triángulo es la distancia de 1. Y la altura de este otro triángulo es la distancia de 2. Entonces yo puedo decir P sub 1, la base de este triángulo. Esas alturas, P sub 1 es AD sub 2, como la altura de este triángulo, P sub 2 es igual a D sub 1. Entonces yo puedo decir P sub 1, vector representativo de P sub 1 es a D sub 2, es a su altura, como la altura del otro triángulo, que es el vector representativo de la fuerza P sub 2, es a su altura, que es igual a D sub 1. ¿Sí? Y por lo tanto se está cumpliendo estas ecuaciones. ¿Por qué? Porque podría yo escribir esto, le vamos a poner la raya de división. Vamos a ponerle las rayas de división. Estamos haciendo esta relación de triángulo. Entonces, esto podría yo escribirlo, ¿no es cierto? Podría poner el vector representativo de P sub 1. A este vector representativo de P sub 2 lo voy a llevar al cociente. Y obviamente el D sub 2 tengo que llevarlo acá arriba. Y acá me quedo con D sub 1. Entonces, P sub 1 es a P sub 2 como D sub 2 a P sub 1. P sub 1 es a P sub 2 como D sub 2 es a D sub 1. O sea, se me vuelve a cumplir esta ecuación que habíamos demostrado antes. Por lo tanto, decimos que esta ecuación, al cumplirse esta misma relación, quiere decir que esta construcción geométrica que hemos hecho es correcta. Muy bien. Aún en el caso en que fueran fuerzas de sentido contrario. Supongamos ahora que tengamos estas otras dos fuerzas. Voy a trazar por alguna razón, supongamos que esta sea la fuerza P sub 1 y la fuerza P sub 2. ¿De acuerdo? P sub 1 y P sub 2. Son otra fuerza. No son las mismas. Son otras fuerzas P sub 1 y P sub 2. Y vamos a hacer, sí, el mismo método. Vamos a trazar sobre la recta de acción de P sub 1, vamos a llevar el vector representativo de la fuerza P sub 2
Y sobre la recta de acción de P sub 2 vamos a llevar el vector representativo de P sub 1. Quiere decir que este vector representativo lo vamos a llevar aquí. Este es el vector representativo de P sub 1. Y el vector representativo de P sub 2 lo vamos a llevar. A ver, un momentito. El vector representativo de P sub 1 lo hemos traído acá y el vector representativo de P sub 2 lo hemos traído aquí. ¿Sí? Este sería el vector representativo de P sub 2. Y ahora vamos a hacer el mismo método. Tenemos que unir origen con extremo y origen con extremo. Entonces vamos a unir origen con extremo y origen con extremo, o extremo con origen, que es lo mismo. Y tenemos que encontrar dónde se intersectan esas dos rectas. Y por lo tanto, ¿dónde se van a intersectar? Por donde se intersectan esas dos rectas, estamos diciendo que pasa la resultante. Entonces, en este caso, la resultante, ¿dónde pasará? La resultante pasará por donde se intersectan estas dos fuerzas. Por acá estará la resultante de esas dos fuerzas. Y fíjense ahora algo muy importante. ¿Sí? Algo muy importante. Que la resultante, ¿sí? La resultante, ¿cuál será? Es la suma de un vector con el otro. Entonces, si es la suma, si este era el vector representativo de P sub 2, ¿sí? Para que lo podamos ver, lo voy a hacer de un color más débil y lo voy a hacer de un color y lo voy a hacer más ancho para que le podamos superponerle la fuerza. Este es el vector representativo de P sub 1. ¿De acuerdo? Y el vector representativo de P sub 2, esta es la intensidad de P sub 1 y esta es la de P sub 2. Entonces ahora, si yo llevo uno a continuación de otro, este es el vector, la intensidad de P sub 1, ¿sí? A ver que estén del mismo tamaño. Okay. Este es P sub 1. Y a continuación del vector P sub 1 tengo que llevar el vector representativo del P sub 2. Entonces, este era el P sub 1 y este de acá es el P sub 2. ¿Dónde está R? La unión del primer vector con el extremo del último vector. Por lo tanto, esta R, ¿no es cierto?, está de sentido contrario. ¿Por qué? Porque tengo que unir el origen del primer vector con el extremo del último vector. El origen del primer vector es ese y el extremo del último vector es este. Entonces R lo voy a acotar afuera para que lo puedan ver mejor. R lo voy a acotar a un costado. Entonces este es R. ¿Por qué? Porque es desde el origen del primer vector que es P sub hasta el extremo del último vector. Fíjense que nuevamente esta resultante, ¿sí? Esta resultante que está en la intersección de estas dos rectas, ¿sí? Es una fuerza que es esta, pero tiene el mismo sentido de P sub 2, que es la de mayor intensidad, y además, ¿no es cierto?, está más cerca de la fuerza de mayor intensidad. Entonces se vuelve a cumplir, ¿no es cierto?, esta ecuación, que la resultante está más cerca de la fuerza de mayor intensidad. Cuando son de sentido contrario,
la resultante será del mismo sentido de la fuerza de mayor intensidad. Recuerdan que cuando vimos las propiedades de los pares, pregunto primero, si yo tuviera un par de fuerzas, si yo tuviera dos fuerzas de igual intensidad y sentido contrario, lo voy a poner aquí a un costado porque es parte para hacernos acuerdo de algo. Este es un par de fuerzas. Pregunto, ¿cuánto vale la resultante de un par de fuerzas? ¿Cuánto vale la resultante de un par de fuerzas? La resultante era 0, ingeniero. 0. Pero dijo que iba a explicarle usted una demostración que no era 0, dijo. Lo que dijimos aquella vez era, ¿qué dice la segunda propiedad de los pares? La segunda propiedad de los pares dice, el momento estático de un par de fuerzas, o sea, de esas dos fuerzas que forman el par, el momento estático de un par de fuerzas, con respecto a cualquier punto del plano es constante igual a la intensidad del par. Pero si a esas dos fuerzas le aplicamos el teorema de Variñón, el momento de una fuerza y el momento de otra fuerza tiene que ser el momento de su resultante. Pero la resultante de un par de fuerzas, si yo trazo el polígono de fuerza, la resultante es 0. Por lo tanto, contradice al teorema de Variñón. Entonces, en ese momento dijimos, la resultante de un par de fuerzas no es 0, es una fuerza infinitamente pequeña, que está a una distancia infinitamente grande y que la multiplicación de esa distancia infinitamente grande y esa intensidad infinitamente pequeña nos vuelve a dar la intensidad del par. Y le dije, denme unos días, ¿no es cierto?, para que podamos demostrar esto. Entonces, supongamos ahora que estas dos fuerzas, ¿sí? Si las dos fuerzas paralelas fueran iguales, es un par de fuerzas. ¿Sí? Pregunto, ¿dónde se intersectan estas dos fuerzas? ¿Cuál es su punto de intersección? ¿Dónde se intersectan estas dos fuerzas? Si es un par de fuerzas, se intersectan en el infinito, pero ahí una es más pequeña que la otra. No, en el infinito. Si fueran dos fuerzas, incluso siempre dos fuerzas paralelas se van a intersectar en el infinito. Pero en este caso, ¿no es cierto?, vamos a decir que P sub 1 es igual a P sub 2. ¿Sí? Por eso decimos que es un par de fuerzas, P sub 1 igual a P sub 2. Es un par de fuerzas. Si ahora decimos dónde se intersectan estas dos fuerzas, si la resultante de esta fuerza se hubiera, ¿no es cierto?, debería estar en la intersección de estas dos rectas, como si fueran rectas concurrentes en el punto infinito. Vamos a ver, ¿están del mismo tamaño? Sí, están del mismo tamaño. ¿Sí? Si P sub 1 es igual a P sub 2, además es un par de fuerzas, pero se intersectarían, lo vamos a intersectar, vamos a hacerle acá una llavecita y vamos a decir que esto se intersecta, ¿sí? Se intersecta en el infinito. ¿Sí? Esto se está intersectando en el infinito. Vamos a tratar de hacer un infinito aquí. Esto está en el infinito.
Ok. Ahí nomás. Estos se intersectan en el infinito. Ahora, si nosotros hacemos esta metodología, ¿qué tenemos que hacer? Tendríamos que unir origen con extremo de una fuerza y lo mismo extremo con origen. ¿Dónde se van a intersectar? Se van a intersectar también en el infinito. Y la unión de dos puntos infinitos se llama la recta impropia del plano. Y por lo tanto, con esto decimos, estos también se van a intersectar en el infinito. Entonces, ¿por dónde pasa la resultante? ¿Por dónde pasa la resultante? En este caso, la resultante igual a 0. ¿Sí? Pero en realidad es una fuerza, ¿sí? R es una fuerza infinitamente pequeña que está en la recta que se llama impropia del plano. Entonces, ¿por qué? Porque si a esta fuerza, supongamos que estas dos fuerzas que no son iguales, ¿sí? Yo a esta fuerza la voy a trasladar aquí y por lo tanto esta fuerza, ¿sí? Tendría que hacer esta y la intersección de estas dos fuerzas tendría que estar aquí, ¿sí? Pero si esta fuerza creciera un poco, ¿sí? Voy a poner otra fuerza que crezca un poco. Ya esta recta, para que se intersecte con la otra, tendría que trazarla por acá. ¿Y dónde se me va a intersectar? Cada vez se me va a ir más lejos. No, justo en el límite de la hoja del papel. ¿Sí? Acá tendría que estar la nueva resultante. Ahora, fíjense algo importante. Si estas son fuerzas paralelas, ¿sí? Si estas son fuerzas paralelas, la resultante en el primer caso, la resultante es la diferencia entre estas dos. ¿Sí? En el primer caso, la diferencia, ¿no es cierto?, es esta fuerza de aquí. Esta resultante que pasa por aquí, ¿no es cierto?, tiene en realidad esta intensidad. La diferencia en el primer caso, si se llega a ver, la diferencia es esta, entre estas dos rectas que pasa por aquí y esta que pasa por aquí. Pero en el segundo caso, la diferencia se hace más pequeña. Esta resultante que pasa por acá, si ahora yo trazo la recta, la diferencia entre estas dos, se está haciendo más pequeña. Entonces esta resultante que pasa por aquí, ¿no es cierto?, que pasa por aquí, pero es más pequeña, tiene esta intensidad mucho más pequeña. Esta es la que pasa. Que pasa por aquí es mucho más pequeña porque su intensidad es igual a esta intensidad
es esta intensidad de acá. Y como ven ustedes, se ha hecho cada vez más pequeña. Entonces dijimos que íbamos a demostrar esto cuando demostremos fuerzas paralelas. Y aquí entonces quedamos que la resultante de un par de fuerzas es una fuerza infinitamente pequeña que está a una distancia infinitamente grande. ¿Por qué? Porque está en la unión de estos dos puntos infinitos. Pero es una intensidad infinitamente pequeña y ese producto de infinitamente grande, la distancia infinitamente pequeña, la fuerza nos vuelve a dar la intensidad del par P por D. De esa manera lo que hacemos es resolver un problema, porque si no se nos hubiera caído la teoría de las estructuras. Muy bien. Si ahora tuviéramos un sistema de fuerzas paralelas, por supuesto que podríamos resolver resultante de 2 en 2, como vimos en fuerzas no concurrentes, ¿sí? Pero la solución, ¿no es cierto?, gráfica, mediante el método gráfico, ¿sí?, es con el polígono funicular. Entonces, ¿sí?, lo único que tenemos que tener cuidado es en el trazado de los lados del polígono funicular. Entonces, nos vamos a hacer, supongamos ahora, vamos a hacer una serie de fuerzas paralelas. Supongamos que este es peso 1, que esta es una fuerza peso 2, que sea un poquito más grande, que esta sea una fuerza peso 3, que sea una fuerza más pequeña, pero que esté en sentido contrario, que esta sea una fuerza peso 4, que sea esta. Y obviamente conocemos las intensidades y las direcciones de cada una de las fuerzas. Supongamos que esas son, ¿sí?, las intensidades de la fuerza. Voy a hacer algo más, la voy a poner a unas distancias conocidas, así cuando hagamos el método analítico, ¿sí?, vemos la verificación gráfico-analítica. A ver, esta distancia de aquí a aquí, de esta fuerza a esta fuerza, más o menos, ¿cuánto tiene? Ya, la vamos a poner a 1,50. Entonces esta fuerza la vamos a poner a 1,5. A esta otra fuerza la vamos a poner a 2 metros de la anterior. Esta con esta, que estén a una distancia de 2 metros, justo. Esta otra, que esté a otra distancia de unos 50, supongamos. Entonces esta fuerza estará a una distancia, vamos a poner unos 50, y esta otra fuerza la vamos a poner a una distancia de 2. Entonces vamos a decir que esta distancia es 1,50, esta distancia vamos a decir que son 2 metros, esta distancia acá también son 2 metros, y esta distancia también es 1,50 metros.
Muy bien. Y vamos a suponer que esta le vamos a dar valores, que esta sea 20 toneladas, que esta sea más o menos 30 toneladas, que esta sea 25. Wow. 25. Que esta sea 40. Y que esta sea 30. Entonces, esta era peso 1 igual a 20. Peso 1 peso 1 igual a 20. Esta sea peso 2 igual, ¿cuánto era peso 2? Peso 2 era igual a 30. Peso 2 igual a 30. Peso 3. Peso 3 igual a, creo que era 25. Peso 3 igual a 25. Peso 4. Peso 4. Peso 4 dijimos que valía 40. Y peso 5. Peso 5 vale 30. Entonces la resultante, espere que chequee que no me dé 0. 20, 50, 90, no va a dar 0. Ok. Entonces ahora lo que tenemos que hacer, la forma de encontrar en forma gráfica es mediante el polígono funicular. Listo. Entonces, gráficamente lo que vamos a hacer es trazar vector representativo de la fuerza. Peso 1, a continuación peso 2, y aquí las voy a acotar afuera para que las podamos ver, si no nos vamos a confundir. Aquí, desde aquí hasta acá, de aquí hasta aquí, esto es peso 1. Esto es peso 1. Peso 2 va desde aquí hasta aquí. Ese es peso 2. Este es peso 1 desde aquí hasta aquí. Peso 1, peso 2. Peso 3. Peso 3 iría desde el extremo de peso 2. Este de acá era peso 2. Desde el extremo de peso 2 hasta ahí. Entonces, esta peso 3 viene desde el extremo de peso 2 hasta ahí sería peso 3. Después
Después viene P sub 4, ¿sí? P sub 4 iría desde donde terminó P sub 3 hasta acá. O sea, que P sub 4 iría desde aquí. Hasta aquí. Esta sería P sub 4. Y P sub 5 va hacia arriba. Y P sub 5 va hacia arriba. P sub 5 iría de aquí hasta. Este era P sub 4, lo voy a trasladar acá. Ese es P sub 4. Y P sub 5 iría de nuevo. P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub 4 y P sub 5 iría desde acá abajo hasta ahí arriba. No sé si se advierte, esta sería P sub 5. De nuevo, P sub 1, desde aquí estamos partiendo de este punto hasta aquí, P sub 2 hasta acá, P sub 3 sube, P sub 4 baja y P sub 5 sube. Quiere decir que la resultante está desde el origen del primer vector, la resultante, voy a traer una resultante por acá. Ingeniero, creo que P sub 5 está muy grande. A ver, veamos. A ver, P sub 5 tiene que ser igual a esta. P sub 5 va hasta aquí. Sí, señor. P sub 1 está bien. P sub 2 está bien. P sub 3 no. P sub 3 esta de acá. P sub 2, P sub 3 no. P sub 1. Le voy a poner sentido. A estas le voy a poner sentido para que las veamos. Entonces P sub 1 va hacia arriba. P sub 1 va hacia abajo. P sub 1 va hacia abajo. P sub 2 va hacia abajo también. P sub 2 va hacia abajo. A continuación va P sub 3, que tiene que ser esta de aquí. Esa va hacia arriba. P sub 3 va hacia arriba. P sub 4, que es esta, no. P sub 4, que es esta de aquí, va hacia abajo. P sub 4, sí señor, va hacia abajo. P sub 4 va hacia abajo. Y P sub 5, que tiene este tamaño, sí tiene que ir desde P sub 4 hasta aquí. Entonces P sub 5 va hasta aquí. Entonces P sub 5 está ahí. Ok. Y P sub 5 va
va hacia arriba. P sub 5 va hacia arriba. Por lo tanto, la resultante será desde el origen del primer vector hasta el extremo del último vector, que es P sub 5. Ahora sí la voy a poder traer un poco más acá, porque encima vamos a hacer el polígono de fuerza. ¿Sí? Y ahora, para encontrar la ubicación de la resultante, tenemos que hacer un polígono funicular. Para eso tenemos que trazar un polígono funicular. ¿De acuerdo? Veamos, voy a elegir un polo. Por supuesto que el polo, ¿no es cierto?, que todas estas fuerzas están en la misma recta. Entonces, si elegimos un polo, voy a insertar un polo. Y para que no se me... Lo voy a hacer así. Vamos a ver si no nos salimos fuera del límite del dibujo. Y ahora, cuidado con los rayos polares. ¿Sí? Los rayos polares los voy a trazar en otro color para que lo podamos ver más claro. Desde el origen de la primera fuerza hasta el polo es el rayo polar 1. ¿Sí? Lo voy a trazar en color verde. Este es el rayo polar 1. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado, ¿sí? Rayo polar 1 en la consecución de los rayos polares. El rayo polar 2 irá donde termina la primera fuerza y comienza la otra. Rayo polar 2. El polo lo voy a eliminar el puntito por un momento porque me entorpece para poner los rayos polares bien puestos. Entonces, este es el rayo polar 2. El rayo polar 2. El rayo polar 3 tiene que ir donde termina la fuerza P sub 2, ¿no es cierto? El rayo polar 3 tendrá que ir aquí. A ver un ratito que alguien esté entrando. El rayo polar 3 es este de aquí. El rayo polar 4 va donde termina la tercera fuerza. Si quieren, donde empieza la cuarta fuerza, que es este punto de aquí. Ese es el rayo polar 4. El rayo polar 5 es donde empieza la fuerza 5, que es este punto de acá. Ese es el rayo polar 5. Y el rayo polar 6, porque son 5 fuerzas, tengo que tener 6 rayos polares. El rayo polar 6 es donde termina la fuerza P sub 5, que es este punto de aquí. Ahora tenemos que trazar los rayos polares. Perdón, los lados del polígono funicular. Entonces vamos a prolongar la fuerza. Y vamos a ver de
¿dónde ponemos el punto de arranque para no salirnos fuera de los límites del dibujo? Vamos a prolongar las fuerzas. Y ahora tracemos los rayos polares. Rayo polar 1 hasta intersectar la primera fuerza, en donde en cualquier punto de arranque. Supongamos que lo hacemos, tengo que hacerlo más chico. Supongamos que lo hacemos ahí. Vamos a ver si no nos salimos fuera del límite del dibujo. El rayo polar 2, paralelo a 2, hasta intersectar la fuerza 2. El rayo polar 3, hasta intersectar la fuerza peso 3. Rayo polar 4 hasta intersectar la fuerza peso 4. Y el rayo polar 5 hasta intersectar la última fuerza. Y el rayo polar 6. ¿Dónde está el 6? No lo escribí acá, el 6. El 6 es este de aquí. Ese es el 6. Entonces el 6. Y ahora donde se me intersecta el primero y el último lado, debería estar la fuerza resultante. Casi se me sale fuera del límite del dibujo. La voy a hacer segmentada para que se vea que es la prolongación. Que nace aquí, voy a prolongar el lado 6. Y voy a prolongar el lado 1. Bueno, justo, casi se nos sale fuera del dibujo. Entonces, de nuevo, para que quede claro, este es el lado 1 del funicular, este es el lado 2 del funicular, este es el lado 3 del funicular, este es el lado 4 del funicular, este es el lado 5 del funicular y este es el lado 6 del funicular. Entonces, donde se une, donde se intersecta, como sabemos, el primero y el último lado, ¿sí?, estará la resultante de este sistema de fuerzas paralelas. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? Tenemos que cuidar los rayos polares, ¿sí?, los rayos polares. Y esa es la forma de encontrar la resultante de un sistema de fuerzas paralelas mediante el método gráfico, que es el método del funicular. ¿Trazar qué cosa? Trazar el polígono funicular, fuerza por fuerza, y teniendo cuidado con el orden de los rayos polares. Eso es lo que hay que tener cuidado. ¿Se entiende?
voy a hacer una cosa. Voy a sacar esta resultante, la voy a sacar más afuera, ¿ok? ¿Cuánto vale esta resultante? ¿Sí? La resultante va a ser P1 más P2, una suma algebraica. Entonces, yo tengo la resultante, va a ser igual a ¿cuánto? Tengo más 20 más 20 más 30, o si quieren, perdón, al revés, está hacia abajo, por lo tanto es menos 20 menos 30 más 25 menos 40 y más 30. Y será igual a menos 35. Vamos a ver en escala, si más o menos se aproxima. Me está dando 3,6 me está dando. En realidad esto debe ser 3,5. Quiere decir que, bueno, en realidad P5 termina ahí, más o menos. Más o menos. 35, menos 35, ¿por qué? Porque va hacia abajo. Y de esa forma hemos encontrado la resultante de un sistema de fuerzas paralelas utilizando el método del polígono funicular. Y ahora tenemos que ver el método analítico. ¿Alguna pregunta de esto? Perdón, antes de pasar. Dije, el lado funicular 4 está, creo, mal su paralela. 4. Parece que sí. A ver, lado 1, lado 3, lado 4. Ah, es que es el de arriba, ¿no? A ver, un momentito. Este es el 1, el 2, el 3, el 4. El lado es este. Este es el lado 4. Ok, gracias. Este sería el lado 4. El lado 5, ¿está bien? Este es el lado 5. Y este es el lado 6. Por lo tanto, la resultante está más para acá. ¿Está bien ahora? 4. Este es el lado 5. Y este es el lado 6.
1 con 1, está bien. 2 con 2, está bien. El 3 con el 3, está bien. El 4 con el 4, está bien. El 5 con el 5, está bien. Y el 6, que este de aquí, está bien con el 6. Ok, gracias. Este es R. ¿Alguna otra duda? Inge, la resultante de menos 35, no la entendí muy bien cómo sale. Como estos vectores son coincidentes, ¿sí? La resultante de fuerzas paralelas, ¿no es cierto?, es una suma algebraica. Entonces, esta fuerza P va hacia abajo, por lo tanto es negativa. Esta fuerza P sub 2 va hacia abajo, ¿sí? También es negativa. La fuerza P sub 3 va hacia arriba, por lo tanto es positiva. La fuerza P sub 4 va hacia abajo, por tanto es negativa. Esta es positiva porque va hacia arriba, el eje Y. Entonces, a ver, si quieren, para que quede claro, va a ser menos P sub 1, menos P sub 2, menos P sub 2, más P sub 3, menos P sub 4, más P sub 5. Y si quieren, igual, a menos 20, menos 30, más 25, menos 40 y más 30. Y eso me da eso. Verifiquémoslo de nuevo. Menos 20, menos 3, que es 25, menos P sub 4, que es 40, más P sub 5, que es menos 35. Ok. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Sí. Ingeniero, una consulta. Entonces, este punto que encontramos en la resultante después del polígono funicular sería el punto de acción de la resultante, ¿no es cierto? Sí, señor. Como fuerza no concurrente, donde se intersecta el primero y el último lado del funicular, ¿no es cierto?, por donde pasa la resultante. Muy bien, gracias. Igualito que en fuerzas no concurrentes. Ahora, ¿cómo encontramos analíticamente la resultante? ¿Cómo creen? ¿Cómo creen? ¿Con proyección? Con ecuaciones, ¿ok? Método analítico, reducción de fuerzas paralelas. Bueno, veamos. ¿Sí? El método analítico será mediante la aplicación de ecuaciones. ¿Qué tipo de ecuaciones? ¿Qué puedo plantear? Sí, puedo plantear. No puedo plantear dos ecuaciones de proyección.
porque voy a tomar como ecuación, como cualquiera de los ejes, el Z o el X o el Y, ¿no es cierto? Voy a hacer coincidir uno de los ejes, ¿no es cierto?, con la dirección de la fuerza. Entonces sería mediante una ecuación de proyección y una ecuación de momento, ¿sí? O no me queda otra, o mediante dos ecuaciones de momento, no tengo tres posibilidades, o mediante dos ecuaciones de momento. Veamos cómo. Vámonos a nuestro libro. Fuerzas paralelas. Veamos la reducción gráfica. A ver, repasemos una vez. Aquí tengo una presentación en PowerPoint. No, esta es una, creí que estaba en PowerPoint. Y bueno, esto es lo que hemos hecho, ¿no es cierto? Mediante el polígono funicular, pero solamente de dos fuerzas. O sea, no vamos a repetir esto. Mediante una ecuación de proyección y una ecuación de momento, veamos. Entonces vamos a hacer coincidir las fuerzas, ¿sí? Vamos a hacer coincidir la dirección de las fuerzas con la recta de acción de las fuerzas paralelas, ¿sí? Los datos, ¿qué son los datos? Tenemos, para cada una de las fuerzas vamos a tener su intensidad, su dirección y un punto de su recta de acción. Y si tomamos una ecuación de momento, ¿no es cierto?, tendremos que tener la ecuación del centro de momento. Entonces, ¿en qué se transforma la ecuación? ¿Sí? La ecuación se transforma, a ver, vamos a hacer algo para que a ver, permítame un momentito. Para que nos quede esto en nuestro libro. Voy a llevar todo esto al libro, ¿ya? A nuestro libro. Vamos a ver cómo queda. Un poco grande, pero bueno. Entonces, el primer caso, ¿sí?, mediante dos ecuaciones, mediante una ecuación de proyección, una ecuación de momento sería esta ecuación. ¿Qué nos dice esta ecuación? Estas dos ecuaciones nos dicen tenemos que abrirlo esto para que muy bien, ahora sí. Entonces, sabemos que tenemos los datos de todas las fuerzas, ¿sí? De todas las fuerzas. Y para cada fuerza tenemos su dirección, su intensidad y su sentido, ¿sí? Ahí está. Y si hacemos coincidir la fuerza paralela con el eje Y, vamos a tener la sumatoria desde igual a 1 hasta igual a n de los P sub I seno de alfa sub I, ¿sí? Y si hacemos una ecuación de momento, nuevamente tenemos que tomar la ecuación de momento tanto para la resultante como para la fuerza. Es decir, la aplicación del teorema de Varignon. Y eso nos da la aplicación del teorema de Varignon para cada una de las fuerzas, ¿sí? Nos da el momento de R con respecto al punto B, R por seno alfa sub R. Bueno, no les voy a repetir la ecuación, la hemos repetido ingentes veces, ¿sí? El tema es cómo solucionamos estas ecuaciones, ¿de acuerdo? Todo lo que está en azul
¿no es cierto? Es dato, todo esto es dato, pues son las fuerzas con sus datos. Y de la otra ecuación, también todo es fuerza, todo es dato lo que se refiere a la fuerza. ¿Qué nos queda? ¿Cuántas incógnitas tendremos? ¿Sí? Tenemos dos incógnitas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las incógnitas? En realidad 3. Tendríamos la incógnita de la intensidad y tendríamos la incógnita de su ángulo, pero si decimos esto es paralela al eje Y, el ángulo tendrá que ser 90 o tendrá que ser 270, no hay otra posibilidad. Y el otro tema es saber por dónde pasa la resultante, ¿sí? Entonces, con la primera ecuación, que es la suma de las proyecciones de las fuerzas con respecto al eje X, vamos a tener ¿qué cosa? La intensidad, pero también vamos a tener el ángulo. ¿Por qué? Porque si R, que es igual a RY, si RY es positiva, quiere decir que el ángulo es 90 grados. Si RY es negativa, quiere decir que el ángulo es 270. O sea, no hay por dónde perderse. En este caso nos dio RY negativa, ¿sí? O RY que es igual a R negativa. Por lo tanto, alfa sub R tendrá que ser igual a ¿cuánto? A 270. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver si podemos, para este resultado, alfa sub R, entonces, alfa sub R tendrá que ser igual en el caso anterior a 270. Siempre hay que dar los resultados. Voy a hacer esto más. Bueno, pero lo entienden que es alfa sub R. Alfa sub R, el alfa lo voy a hacer más grande. Se perdió. Lo voy a dejar cuenta. Alfa sub R, así lo voy a dejar. Alfa sub R igual a 270. Entonces, de la primera ecuación sacamos RY, que es igual a R. ¿Sí? RY igual a R. Si el RY es positiva, quiere decir que el alfa sub R es 190, y si el RY es negativo, quiere decir que alfa sub R es 270. Y de la otra ecuación tomaremos, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? ¿Cuál es lo que nos faltaría? Lo que nos faltaría en un eje de coordenadas sería el X sub R, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros acá lo que hacemos es el seno de alfa sub R, lo reemplazamos en esta ecuación de aquí. Este seno de alfa sub R lo vamos a reemplazar aquí. Pero por otro lado, ¿cuánto vale el coseno de cada una de las fuerzas? Tendrá un ángulo alfa sub i que tendrá que ser o 270 o 90. ¿Cuánto vale el coseno de 270 o 90? ¿Cuánto vale el coseno de 200? 0. Entonces quiere decir que en esta ecuación esto se me va a hacer igual a 0. Obviamente también estas se me van a hacer igual a 0, ¿no es cierto? Los cosenos se me van a hacer igual a 0. Por lo tanto, fíjense, si este coseno es 0, todo este término es 0, ¿sí? Y si yo reemplazo este seno de alfa sub R en este seno de alfa sub R y reemplazo R, ¿no es cierto? En esta R, la única incógnita que me queda, ¿cuál sería? ¿Cuál es la incógnita que me quedaría? ¿La están viendo? ¿Cuál es la incógnita que me queda? Las coordenadas de R. Sí, señor. Bueno, esta se anuló, todo esto se anuló, pero me quedaría como incógnita, ¿no es cierto? X sub R.
¿Está claro? ¿Se ve claro? Lo voy a hacer más delgado esta porque si no... Ahí está. Entonces, en la segunda ecuación, lo vamos a escribir aquí, en la segunda ecuación se reemplaza R y R seno de alfa sub R, así lo voy a poner, de alfa sub R. ¿Sí? Si yo reemplazo R por seno de alfa sub R, todo esto de aquí, ¿no es cierto? Voy a marcarle mejor qué es lo que estoy reemplazando. Estoy reemplazando todo esto lo estoy reemplazando, ¿sí? Todo esto lo estoy reemplazando acá, ¿sí? R por seno de alfa sub R, lo estoy reemplazando en R por seno de alfa sub R. Todo eso reemplazo. Todo esto de acá a la derecha en celeste es dato, ¿sí? X sub B es dato. Aquí le voy a poner este X sub B porque es el centro de momento. El X sub B, ¿no es cierto? Lo voy a poner que es dato también. Por eso lo voy a poner en azul, ¿sí? Entonces, si reemplazo R seno de alfa sub R, R por seno de alfa sub R, en R por seno de alfa sub R, esto se eliminó, todo esto de acá es dato, ¿y qué despejo acá? ¿No es cierto? Se despeja la coordenada X sub R. Veamos nuestro esquema. ¿Sí? Yo lo que necesito conocer es para cada una de las fuerzas su coordenada con respecto a un eje, al eje Y. No necesito conocer con respecto al eje X porque sé que son verticales, ¿sí? A ver, voy a resolverles, aunque ya no hemos pasado de tiempo. Si me dan... No, lo voy a resolver la próxima clase. A ver, voy a hacer algo muy rápidamente, ¿sí? Supongamos que voy a meter un par de ejes XY. Voy a meter un par de ejes XY aquí, ¿sí? Esto después lo voy a borrar y lo voy a hacer de nuevo. Más bien hagamos lo siguiente, copiemos esto acá abajo. Ahí tenemos la fuerza. Borremos nuestro polígono. No lo necesitamos. Este era P sub 1. Ok. Entonces voy a poner un par de ejes de coordenada aquí, XY, y voy a hacer un cálculo muy sencillo, como si estuviera haciéndolo analíticamente, pero pensando. ¿Ok? Voy a tomar momento con respecto a O, al origen. Entonces, P1 por D1 igual a ¿cuánto? A 20 por ¿cuánto? Díctenme, por favor, ¿por cuánto? ¿P1 por cuánto? 1.5. ¿Por cuánto? ¿P1 por cuánto? 1,5.
P1 por cuánto? P1 por 0. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Estoy Sí. tomando el eje Y, ¿no es cierto? Aquí, justamente por donde pasa P1. ¿Estamos? P2 por D2 igual a cuánto? P2 ¿cuánto valía? 30. ¿Por cuánto? Ahora sí, por 1,5. Igual, esto va a ser igual. ¿Y es un momento positivo o negativo? El de P2. Positivo. 45. 30 por 1,5 es 45. ¿Sí? Este es el momento 1. Este es el momento de 2. El momento 3. ¿Cuánto es? Va a ser igual a P3 por D3. ¿Y esto igual a cuánto? ¿Cuánto vale P3? 25. 25 por 3,5. ¿Por cuánto? 3,5. 3,5. Igual más 25 por 3,5. El M4, ¿cuánto es igual? Es igual a P4 por D4. ¿Y eso cuánto es igual? ¿Cuánto vale P4? ¿Cuánto valía P4? 40. Es igual a 40 por 5. ¿qué distancia? 5. 5. Por 5. Igual, 40 por 5 son 200. A ver, un momentito. ¿El de P3 era positivo o negativo? Negativo. 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 Este es negativo. Perdón un momentito. Hola, Víctor. Está apagado su micrófono, ingeniero, creo. Gracias. Entonces, el M5 es igual a P5 por D5, que es igual, valía P5? 30, ¿no es cierto? Entonces, el MR, el M resultante, va a ser igual a cuánto. A más la suma de esto. Entonces, el momento de todas estas fuerzas, vale, ¿no es cierto?, 52,5. Pero como M de R va a ser igual a R por D, ¿sí? ¿A qué va a ser igual D? ¿A qué va a ser igual D? A M dividido R. M dividido R. Y esto es igual ¿a cuánto? A este M dividido R, y R varía, L valía
35. 1,5. ¿Sí? 1,5. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la distancia es 1,5. Pregunto, el R, ¿no es cierto?, tenía sentido hacia abajo, ¿sí? El R tenía sentido hacia abajo iba, y R igual valía 35. Entonces, si el momento vale 52, la distancia es 1,5. Momento con respecto al origen. Por lo tanto, ¿a qué distancia tiene que estar R? A una distancia de 1,5. ¿Dónde? Hacia la derecha, hacia la izquierda. El momento tiene que ser negativo, por lo tanto, R tiene que estar, ¿no es cierto?, a la izquierda. ¿A qué distancia? A 1,5. ¿Sí? Entonces, R tiene que estar a 1,5. Ahora sí, ingeniero, mucho mejor ha quedado. ¿Ok? Y fíjense que si yo mido este resultado acá, ¿no es cierto?, debería estar a 1,5 si esto estuviera bien hecho, ¿sí? Entonces, este es de igual a 1,5. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, y la otra forma es hacerlo mediante dos ecuaciones de momento. Las revisan las dos ecuaciones de momento y hacen este ejercicio mediante el método gráfico del polígono funicular, mediante el método analítico de dos ecuaciones, una de momento y una de proyección, y mediante la otra ecuación, mediante dos ecuaciones de momento, que en este momento se las muestro, dos ecuaciones de momento. Estamos en fuerzas paralelas, sí señor, mediante dos ecuaciones de momento. Esto de aquí, veamos las ecuaciones, dos ecuaciones de momento. ¿Y qué voy a tener? Dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las incógnitas? ¿Cuáles son las incógnitas? ¿Sí? Estoy encontrando la reducción, ¿no es cierto? P1 por seno alfa sub 1, P2 por seno alfa sub 2, P1, perdón, creo que estoy mal, estoy en descomposición. Reducción mediante dos ecuaciones de proyección, ya me parece, mediante una ecuación de momento y una ecuación de proyección. Ahí están las dos ecuaciones, ¿sí? Las dos ecuaciones, y los únicos datos, ¿cuáles son? Si los cosenos se anulan, me va a quedar, ¿no es cierto?, R por seno de alfa sub R, que es RY, y la ecuación de momento, el XR y el Y sub R. Fijo 1, como hicimos en fuerzas paralelas, en fuerzas no concurrentes, y de esa manera encontramos. Mírenlo, véanlo, y si tienen dudas, si les quedan dudas, me lo preguntan en la próxima clase. Me están llamando urgente a una reunión y ya nos hemos pasado bastante el tiempo. Así que, jóvenes, los dejo. Nos vemos, ingeniero, hasta luego. Hasta luego. Ok, hasta luego. Inge, ¿puede entrar a la pizarra un rato? Please sacar el screen, por favor, ingeniero. Al último ejercicio. Ya, un ratito. ¿Dónde está la pizarra? Hay que cerrar esto. No, esto no puedo cerrar. Aquí está la pizarra. ¿A cuál de ellos? Al último que explicó, al último. Ese, ahorita le saco. Ya, ingeniero, muchas gracias. Ok, hasta luego, jóvenes.